pues hablando de la discapacidad, el día de hoy hablaremos de los derechos humanos, derechos internacionales en el derecho, y tenemos como invitado al maestro Rubén, docente de la escuela ICER, y ahorita estamos en su bufete jurídico. Aquí es NIR, Servicios Jurídicos Integrados. Bueno, pues aquí nos acompaña el maestro, que nos va a dar una teoría muy amplia de lo que son los derechos humanos. Maestro, lo escuchamos. Bueno, pues muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por haberme elegido a mí para poder hablar de estos temas que son tan interesantes, y pues ya saben, hay mucha amistad y mucha confianza. Entonces, sí, como lo decía en este momento, derechos humanos internacionales. Bueno, para empezar, los derechos humanos están fijados en lo que son tratados internacionales. Hay varios tratados internacionales. Dentro del más conocido es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que también le llaman el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, los derechos humanos se encuentran en este tipo de documentos internacionales. Van a decir, oye, pero en la Constitución también hay derechos humanos. Si están en la Constitución se llaman garantías individuales. Entonces, si yo les digo la garantía individual del derecho a la vida, ya saben que tendrían que remitirse a la Constitución para investigarlo, para buscarlo ahí. Y si hablamos de el derecho humano a acceso a la justicia, pues entonces también tendríamos que revisar, pero ya en un tratado internacional, ¿De qué manera, maestro? Sabemos que lo común aquí, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues es una institución que está para la defensa de los derechos de las personas. En este caso, hablando del tema que nosotros hablamos, que es la discapacidad, ¿de qué manera se aplican los derechos internacionales? ¿Cómo es que yo me puedo ver vulnerado en un derecho humano internacionalmente, y de qué manera puedo yo acceder a ese beneficio, a esa autoridad, o dónde están las oficinas, una institución? Explíquenos. Perfecto. Mire, las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se encuentran en la calle Degollado. No me acuerdo específicamente el nombre, pero es en la colonia Centro. Aquí en Colima. Aquí en Colima, así es. Ahí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cada vez que se vea violentado, pues, ya saben, algún derecho humano que venga en un tratado internacional, o incluso alguna garantía individual que también tenga que ver con derechos humanos, pueden acudir ahí, y ahí mismo los van a empezar a orientar. Ahí mismo les van a decir, mira, ¿sabes qué? Dirígete con tal licenciado, ahí te va a recibir tu queja, o dirígete a tal lado, y ahí le van a empezar a tomar su información y le van a preguntar qué pasó. Pero eso sí es muy importante, hay que verificar que lo que haya sucedido no se puede resolver de otra manera. Es decir, si por ejemplo, no sé, una autoridad, Dios no lo quiera, pero que un policía me golpeó, probablemente lo que tendrían que hacer es, en lugar de acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mejor acudir a instancias judiciales. ¿Por qué? Pues porque es la vía, ¿no? A la vía que se tiene que seguir. Sí. Ya posteriormente, cuando se agotan las vías y de plano no han existido soluciones, entonces es cuando ahora sí se pueden acudir, por ejemplo, incluso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí. ¿Y de qué manera? Digo, yo lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente, entiendo lo que me habla, hablamos el mismo idioma, usted me está dando clases. Pero para las personas que no saben del derecho, para las personas con discapacidad que no entienden, pues, ¿de qué manera se ve una persona violentada en sus derechos? ¿Sí? Pónganos un ejemplo para que entiendan aquellas personas que no conocen de estos temas. Sí. Porque créame que hay muchísimas personas, y yo me doy cuenta luego cómo son violentadas, y no saben, no se dan cuenta. ¿Sí? Entonces, pónganos un ejemplo para que ellos aprendan, vean, sepan o concienticen de que están siendo violentados. Ajá. Ok, ahí hay mucho que hablar. Miren, existen órganos internos de control sobre lo que son los derechos humanos y las garantías
individuales, pero también existen órganos externos. En este caso, un órgano externo puede ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también hablando de los mecanismos internos, están las autoridades que reciben demandas de amparo. Y es aquí cuando el amparo es la herramienta interna que sirve para poder proteger tanto garantías individuales que vienen en la Constitución como derechos humanos que vienen en tratados internacionales. Por ejemplo, en alguna ocasión, cuando ustedes hayan escuchado que algo es inconstitucional es porque va en contra de la Constitución, pero si escuchan que algo es inconvencional es porque va en contra de una convención de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, supongamos que todos tenemos derecho de acceso a la educación laica, gratuita y obligatoria. Si, por ejemplo, nosotros llevamos a un niño a la primaria y nos dicen, es que no te voy a dejar pasar porque no has pagado las cuotas escolares, en teoría, ¿cómo? Y digo en teoría porque esto lo dice la ley, pero a veces lo que dice la ley es distinto a lo que sucede en la sociedad. Ya en la práctica, sí. Sí, aunque el hecho de que suceda no significa que lo tengamos que soportar, y por eso es donde tenemos que acudir a estas instancias legales. Así es, porque en este caso la educación es un derecho que tenemos las personas. Exactamente, y si por ejemplo nos están limitando el derecho de acceso a la educación bajo el argumento de es que no has pagado una cuota escolar, entonces podemos presentar una demanda de amparo. Aquí también recordemos el principio pro persona. Si lo que te beneficia más es lo que dice la Constitución, entonces aplica lo que dice la Constitución. Si te beneficia más lo que dice el Tratado Internacional, entonces aplica lo que dice el Tratado Internacional. A estos tratados internacionales a veces le llaman la Constitución extendida, porque todo lo que no te dice la Constitución te lo dice el Tratado Internacional y se complementa, ¿no? Para poder defender de la mejor manera posible los derechos humanos y las garantías individuales. Entonces, en este caso, tanto podemos invocar un artículo de la Constitución como un tratado internacional para la defensa de los derechos, aquí, por ejemplo, del derecho de acceso a la educación. Entonces, para poder hacer que ese niño le den educación, se puede presentar una demanda de amparo. A lo mejor van a decir, oye, pero una demanda de amparo que me va a durar un año y eso significa que este niño no va a poder estudiar por un año hasta que no se resuelva la demanda de amparo, y que digan, ¿sabes qué? Siempre sí tenías derecho a la educación, se demostró que la autoridad responsable no te permitió el acceso a la educación, pero ya perdiste un año. No, aquí se va a dar lo que es la suspensión provisional. Suspensión provisional es que, dirían por ahí, mientras son peras o son manzanas, la autoridad de amparo, en este caso sería un juez de distrito, porque es un amparo indirecto lo que se tendrá que promover, y la autoridad que resuelve los amparos indirectos, pues es el juzgado de distrito. Entonces, tan pronto como recibe la demanda de amparo el juzgado de distrito, da en algunos casos, porque no siempre procede la suspensión, pero hay casos como en esta situación que sí procede lo que sería la suspensión del acto reclamado, y el acto sería la negativa de darle la educación. Entonces ahí se va a dar la suspensión y le van a decir a la escuela, ¿sabes qué? Mira, mientras se resuelve el juicio de amparo, de mientras, deja que el niño estudie. Y ya si en la demanda de amparo se gana, pues entonces continúa esta educación, y si se perdiera, pues a lo mejor entonces le dicen, ¿sabes qué? La escuela tenía razón, más para afuera, que no creo que vaya a suceder, sí, ¿verdad? Quiero hacer un comentario, maestro, digo, para que no vaya a haber confusión en las personas que nos ven, porque en nuestro canal lo ven personas de muchos países. Este que estamos hablando es el derecho mexicano, es para México, cualquier parte de la República. Pero para aquellas personas que nos ven, por ejemplo, de Puerto Rico, de otros países, ¿de qué manera pudieran ellos acceder? ¿Hay algún medio? ¿Tiene alguna relación nuestra defensa jurídica con otros países? Muy buena pregunta. Sí, en efecto, lo que son los tratados internacionales, también los tratados internacionales hablan sobre el derecho de acceso a la educación y laica, gratuita y obligatoria. Entonces, por ejemplo, primero tendrían que ver en su derecho interno si en su constitución dice que se respeta el derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria, y en dado caso de que por algún motivo no viniera algo, o lo que viniera es muy limitado, entonces
Para lo que son los países de Sudamérica, verifiquen que haya firmado, tu país haya firmado, tu gobierno haya firmado esta Convención Interamericana de Derechos Humanos. Lo más seguro es que sí. Entonces es ahí cuando, si el derecho interno no lo prevé, pero el tratado internacional sí, que así como aplica en México, aplica en varios países, por eso se llama Interamericana de Derechos Humanos. Es lo que a lo que pueden recurrir para poder argumentar dentro de su sistema jurídico interno, dentro de sus autoridades judiciales, que reclamen el respeto a ese derecho humano. Sí. Digo, hablando por ejemplo en el derecho a la educación, porque hay muchos más derechos que tenemos, no es nada más ese tema, es un ejemplo que está poniendo el maestro aquí para que pues entiendan un poquito pues a qué se refiere, ¿verdad? Sí, y apenas vamos iniciando, porque también el hecho de que, por ejemplo, existe una persona que está en silla de ruedas y la escuela nada más no está adecuada para poder facilitarle el acceso a esta persona, ahí también ya se está dando una dificultad para que pueda acceder a la educación. Y tiene la obligación la institución de dar las condiciones, de generar las condiciones para esa persona. Exactamente, por eso es que se fijan políticas en donde, ¿sabes qué? Si quieres poner una escuela necesitas que tenga acceso para personas discapacitadas, que tenga también lugares, pues, incluso hasta para las mujeres embarazadas, lugares hasta donde puedan amamantar, también es necesario. Sí. Fíjese qué interesante, he ahí pues que en los aeropuertos, en las terminales de autobuses, todo eso siempre hay rampas, todo lo que se refiere a la discapacidad, baños acondicionados para personas con discapacidad, pero sí luego por ahí llegas a lugares aquí mismo en México, apartados de las ciudades grandes, llegas a pueblitos y no hay nada. Sí, no hay nada, o sea, llega de silla de ruedas y tiene que maniobrar y tiene que hacer, en esos casos, están siendo violentados sus derechos humanos. Definitivamente sí, incluso desde el hecho de que en la calle no existe una rampita para que una persona pueda cruzar en su sillita de ruedas, para que pueda subir a la acera, eso ya también es una violación a derechos humanos. Sí. Y todo porque se les dificulta el acceso a ciertas cosas, ¿no? Incluso también en un centro comercial en donde no haya rampitas, también a veces a las personas con alguna... La simple señalización o los espacios de discapacidad que no los haya es una violencia a los derechos de las personas, con discapacidad. Sí, es una violencia incluso que pudiéramos llamar estructural, porque pareciera que las estructuras de gobierno, al no tenerlo en cuenta, lo permiten, pero tan pronto como se dan cuenta, entonces empiezan a hacer una serie de acciones para evitar que eso siga sucediendo. Por eso es que a lo mejor puede ser que digan, oye, ¿sabes qué? Las escuelas anteriormente no tenían las rampitas para los discapacitados, las personas que están en silla de ruedas, ¿no? Y posteriormente ya empezamos a ver que cambian la infraestructura y ya las empiezan a poner. Probablemente el gobierno al inicio no se había dado cuenta de que estaba cometiendo una injusticia en contra de las personas que no tan fácil pueden acceder a un edificio de esta forma para poder tomar su educación. Y tan pronto como se dieron cuenta de esta situación, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo. Y entonces ya empiezan a generar sus políticas y es donde van a decir, oye, ¿y la política qué es? Una política es una decisión tomada por parte de las autoridades que, si bien no es una ley, pues igual se tiene que implementar. Fíjese que no me he puesto a estudiar yo, pero hablando, pues nuestros temas hablan de la discapacidad, todo lo que hablamos nosotros en nuestros programas es sobre la discapacidad, pero ahorita, entablando la plática aquí con usted, me doy cuenta que me hizo regresar al pasado y cuando yo tenía, pues no sé, 12 años, 14 años, yo no recuerdo haber visto rampas de discapacidad, tengo 48 años, yo no me acuerdo haber visto señalamientos para los discapacitados como lo hay ahora. Entonces es una política que... No sé, lo voy a investigar, pero no creo que tenga mucho, ¿verdad? No tanto, porque yo también me acuerdo que, por ejemplo, en la escuela en la que yo iba, en la primaria, no había rampas.
Y posteriormente he pasado por ahí y ya las hay. Entonces, pues, ese es el tipo de acciones, ¿no?, que el gobierno está tomando, pues, para poder, y la lucha que han llevado, así como las personas LGTB, los derechos de la mujer, todo eso, también la discapacidad es un sector que busca y pelea derechos para tener acceso a lo que todo el mundo tiene. Sí, de hecho, hagan de cuenta, hay algo que se llama derecho natural, y el derecho natural, pues, básicamente fue generado por los filósofos, en donde decían, ¿sabes qué? Acabo de descubrir, porque no se los inventaron, son cosas que ya existían, pero las fueron descubriendo. Acabo de descubrir que, pues, hay algo que es superior a nosotros, que incluso existía antes de nosotros. Estos derechos que nosotros tenemos por el simple hecho de existir ya existían incluso antes de nosotros. Se dice que son previos a la existencia de... Bueno, no a la existencia del ser humano, pero sí aunque no los hubieran descubierto, ahí estaban. Ahorita no se los inventan, los descubren. Entonces, estos derechos naturales son razonamientos filosóficos. Es parte de la filosofía del derecho, en donde dicen, bueno, pues el simple hecho que yo exista, se supone que por ejemplo, si existe, pues algo me debe de proteger en cuanto a mi derecho a la vida, ¿no? Entonces, pues mira, el primer derecho natural que tienes es el derecho a la vida, luego tienes derechos conexos, ¿no? Por ejemplo, si yo no tengo alimentación, no tengo salud, y si no tengo salud, no tengo vida. Y es ahí cuando empezaron a descubrir otros derechos. Los derechos humanos básicamente son el derecho natural positivizado. ¿Qué es positivizado? Los derechos naturales son solamente ideas, no están escritas. Y los derechos humanos sí están escritos. Pero son derechos. Exactamente. O sea, no están escritos, son derechos naturales. Ajá. Pero son derechos. Son derechos, existen y nadie puede negar, pues, su existencia. Así Lamentablemente no son coercitivos. ¿Por qué? No son obligatorios, porque no hay por ejemplo, un juez del derecho natural exactamente, que nos castigue por no cumplir con las leyes naturales. Pero estas leyes naturales, al ser creadas por filósofos, se basan en valores, porque los filósofos saben lo que es la axiología, lo que es la ética, lo que es la moral, y todas estas ideas están cargadas de valores, por eso son muy justas. Incluso al momento de generar estos tratados internacionales se dieron cuenta de que eso era lo más justo, porque no hay un derecho natural sin valores. Y el primer valor que tienen los derechos naturales son el valor de la justicia, que es darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, posteriormente, cuando en el mundo se dan cuenta de estos derechos naturales, intentan hacer un sistema de derechos ya escrito, pero a base de esos derechos naturales, y es como empieza a existir el derecho internacional público en el aspecto de los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, los derechos naturales son inmutables, no pueden cambiar, no se puede decir, ahorita sí tienes el derecho a la vida, pero al rato ya no. O sigues teniendo el derecho a la vida, pero antes no se permitía la pena de muerte y ahorita sí. Entonces son inmutables, no se pueden modificar, y como no se pueden modificar, no podemos agregarles. Y es cuando dicen, oye, pero pues si acabo de descubrir un nuevo derecho, ¿a poco ya no lo puedo agregar? Porque ya se cerraron los derechos naturales. A ver, maestro, hablando pues del derecho mexicano, pero viéndonos al derecho anglosajón, allá existe la pena de muerte. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con ese derecho a la vida? Bueno, pues allá sí, diría la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La pena de muerte está prohibida en los países en donde está prohibida. Van a decir, no, pues qué padre, ¿no? Sí. Básicamente reconoce que hay países en donde sí existe el derecho a la muerte y el derecho a la pena de muerte, pero como cada país tiene su forma de autodeterminación, porque los países son soberanos, entonces en teoría como que pues no le queda de otra, ¿no? A los tratados internacionales, y dicen, pues bueno, está bien, respeto tu decisión, pero en aquellos países en donde ya está prohibida, ya no la pueden traer a su legislación. ¿Sí? Entonces sí va a haber de todo y en la Villa del Señor, ¿eh? Entonces va a haber lugares ¿Y cómo andamos aquí en México en cuanto a los derechos humanos? ¿Cómo usted considera que está nuestro país?
Pues yo creo que en cuanto a los derechos humanos hay muy buenas herramientas y hay muy buenas instituciones que van a intentar proteger estos derechos humanos. Sí es un poquito preocupante la siguiente situación. Últimamente hay muchas recomendaciones en contra del Estado mexicano. O sea, en un corto periodo de tiempo han existido varias recomendaciones, y una recomendación es como una sentencia de la Corte Interamericana en contra de un país por haber violado un derecho humano reconocido en ese tratado, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Se llama recomendación porque no es obligatoria. Van a decir, bueno, y entonces, ¿para qué llevo un asunto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si su resolución no va a ser obligatoria? No es obligatoria, pero si no se cumple, entonces México entra como en una listita negra en donde todos los otros países que también firmaron ese tratado internacional le pueden poner aranceles, le pueden poner barreras económicas, le pueden cerrar el comercio. Entonces México dice, ¿sabes qué? Mira, mejor cumplo la recomendación para que no me impongas esas sanciones. Que de todos modos nos están cerrando el comercio por todos lados ahorita. Sí. Bueno, yo estoy viendo los cambios que está viendo el derecho en el país. Son muy drásticos. Unas reformas que están pasando, desde mi punto de vista, no las veo favorables. Hay muchas que de plano no son favorables. Sí, lamentablemente, pues bueno, decidimos estas políticas, digo, no vamos a hablar aquí de gobiernos, pero sí están existiendo muchos cambios y yo veo violentados muchos derechos en cuanto no nada más a la discapacidad, a muchísimas sectores de la sociedad. Sí. Y es triste, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Sí. Yo digo que sí hay algo que se puede hacer, porque, bueno, una de mis motivaciones para explicar o compartir mis conocimientos es que hay cosas en la realidad social que no me gustan y que me gustaría que cambiaran. El detalle es que yo siempre he pensado que una sola persona no puede hacer, no puede cambiar algo que ya ha venido por mucho tiempo, ¿no? Pero el hecho de enseñar con valores, enseñar con responsabilidad, enseñar que las cosas no tienen que seguir siendo como vienen siendo, o sea, que esas cosas que están bien se pueden mejorar y lo que está mal se puede hacer bien. Esa es la principal idea de estos programas. Orientar, informar, para que la sociedad comprenda en qué están parados, para que aprendan a defenderse, para que aprendan hasta dónde ir con un protesista, dónde hacerse una buena prótesis, qué es lo que debo de preguntar, en qué me debo de fijar, cuáles son los materiales que más me convienen, hablando de diferentes temas. Eso precisamente es lo que hacemos nosotros con nuestros programas. Informar para que generen conciencia, aprendan y en este caso pues defiendan sus derechos. ¿Verdad? Exactamente, sí, así es. Y sí, por ejemplo, hay algo llamado las calidades sospechosas. Las calidades sospechosas es cuando, por ejemplo, una persona que tiene, que puede verse afectada en sus derechos debido a lo mejor por la discriminación, por razón de género, o también por razón de alguna discapacidad, puede ser que se les aplique para tratar de nivelar las cosas, que se les den como que ciertos beneficios como decir, mira, tienes este perjuicio social, pero te voy a tratar de dar este beneficio con la intención de que estés a la par. Han existido muchas formas de violentar los derechos de las personas con discapacidad, incluso en el derecho de los consumidores. Resulta que, por ejemplo, si yo soy una persona que no tiene una discapacidad y voy a una tienda de artículos para personas con discapacidad, a lo mejor me dan un precio, no sé, supongamos un producto de 1,000 pesos, pero si ese producto lo va y lo busca una persona que sí tiene una discapacidad, se lo venden a lo mejor en 1,500 pesos, porque saben que esa persona sí tiene la necesidad y que sí o sí lo va a comprar en el precio que sea porque lo necesita. Entonces es cuando se aprovecha. Sí pasa, fíjese que yo pues soy discapacitado, usted lo sabe, y luego el DIF te expide una credencial. Bueno, en este caso aquí en Colima se llama el CRE, no recuerdo las siglas, es el CRE,
que te expiden esa credencial y con esa credencial te hacen descuentos en la central de autobuses, en las instituciones de gobierno, refrendo de placas, por ejemplo, pero luego son condicionados. Y son condicionados de una manera astuta, diría yo. Te dan ese beneficio que de entrada la credencial te la venden en 100 pesos. Pero luego, por ejemplo, tú vas a la central de autobuses y dices, vengo, quiero mi boleto porque voy a viajar a Guadalajara. Cuando ven la credencial, ay, ¿qué crees? No tengo viaje en este camión, ya está lleno, hasta el otro. Siempre que tú vas, incluso a los adultos mayores, es el mismo tema. Esa es una manera de evadirte, de decir, bueno, si te quieres ir, págalo. Y si no, te vas a esperar 2 horas al otro camión. No te dicen que no te están negando el derecho, pero te están condicionando. Entonces está el espacio y hay ciertos espacios destinados nada más para las personas con discapacidad o los adultos mayores, cuando no debería de ser así. Esto debería de ser un acceso libre para las personas con discapacidad o los adultos mayores. No creo que vayan a llegar 1000 o vayan a llenar el camión de adultos mayores o de discapacitados, ¿verdad? Pero sí, es una manera de ocultarte y de condicionarte para que pagues a lo que cuesta el boleto. Igual cuando vas a los centros, me ha tocado ir aquí a los kioscos de gobierno. He recibido yo, por ejemplo, en este último refrendo que fui a pagar, recibí un muy maltrato de una señorita que estaba ahí. Me dijo, por favor, tiene que hacer fila. Le digo, mira, yo no puedo estar parado. Le dije, déjame, espero a que pase toda la fila, ¿sí? Pero déjame, siento aquí en esta silla. No, si se quiere, párese, y si no, su lugar, no, pues la gente, olvídate. Hubo quien ahí se le echó encima a la muchacha y no, me resolvieron rápido. pero sí es triste, pues, la falta de cultura. La empatía, las condiciones que te generan, o cómo te hacen difícil el acceso a todos esos beneficios que se supone que tenemos, que en realidad pues están condicionados. Sí, en efecto, a veces están condicionados, a veces son derechos que verdaderamente no se pueden reclamar porque dicen, no te lo estoy negando, pero tienes que cumplir ciertos requisitos para poder acceder a este derecho, ¿no? Pasa mucho, sí, incluso también recuerdo que en algún momento estuve en una institución de gobierno tratando de hacer un trámite y pues yo tengo una hernia del disco lumbar, yo no puedo estar mucho tiempo parado porque me está doliendo. Y si me decían que no podía estar ahí parado, que me sentara, y digo, pero no hay sillas, ¿cómo quieres que me siente? Ah, pues entonces espérate afuera. Sí. Y que en el calorón, parado, con dolor de espalda, hasta que logré hacer mi trámite. Pero sí, es cierto y es algo que a todos nos puede pasar. Sí. Hoy estamos a lo mejor bajo cierta condición y posteriormente ya no vamos a estar. Yo que iba a pensar que iba a necesitar a lo mejor un bastón para moverme. No, yo que me imaginaba que iba a estar en esta condición. Y es importante que las autoridades, quien nos vea, servidores públicos, personas que dan servicio en camiones, centrales camioneras, todo eso, que concienticen que somos seres humanos y que pues a lo mejor, como en mi caso, me falta un pie y me es muy cansado, usted tiene una hernia y sí, son condiciones que no se ven. En mi caso mi discapacidad no se nota, en su caso menos, sí, pero es una condición que lo imposibilita para hacer ciertas cosas. Así es. Sí, pues aquí, por ejemplo, sí es posible acudir ante diferentes instituciones, sobre todo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para tratar de denunciar una violación a los derechos humanos, pero de un grupo importante de personas. Porque así como usted dice que va a la central y le dicen que no hay ya lugares para poder darle este beneficio, también hay... Sí, buenas... Tuvimos una interrupción, pero continuamos, maestro, a ver.
Sí. Hay fallas técnicas como todo, ¿eh? Sí. Bueno, estaba comentando que cuando se está generando una violación sistemática, ¿no?, a los derechos de las personas con discapacidad, es posible acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Aquí pueden presentar una queja a denunciar que algo que está afectando su derecho de acceso, por ejemplo, a este beneficio, que en teoría ya lo tienen, que en la realidad social, pues a lo mejor no se les está respetando, pero sí pueden actuar estas autoridades para efectos de ir a requerirles para que les digan, a ver, ¿cómo sé yo que tú estás cumpliendo con este beneficio que tienen las personas con discapacidad? Y en dado caso de que se logre acreditar de que en realidad no lo están cumpliendo, entonces se les pueden poner sanciones, y ya de esta manera, pues se les obligaría a cumplir con las reglas. Exactamente, con estas reglas. Pero mientras no existan personas que vayan y presenten sus denuncias ante las instituciones, no va a suceder nada. No va a pasar. Pues yo creo que hay que poner algunas, porque sí, hay muchas violaciones a los derechos, no nada más a los humanos, a los derechos de la discapacidad. Sí. Lugares invadidos por personas que no son discapacitadas, incluso por autoridades, patrullas. No nos vamos muy lejos aquí, vamos a meter gol. La Marina, la tienda de la Marina, hay un lugar que siempre está un tráiler descargando ahí, acá en el centro, en el lugar de discapacitados. Y yo no lo digo por mí, hay personas que quieren acceder al centro histórico y llegan en camionetas que traen sillas de ruedas y no encuentran un lugar en todo el centro. Y luego quitaron algunos. Y llegas a ese de la Marina y siempre está el tráiler ahí descargando. Ya por ahí hice un videíto ahí quejándome para que la autoridad pues se dé cuenta, ¿no? Que pues se ocupan los espacios. Se ocupan. Sí. Maestro, pues es bien interesante la plática con usted y pudiéramos estar hablando aquí horas y horas y horas. La verdad yo lo escucho y me empieza a divagar la cabeza de tantas ideas esto hablando de los derechos humanos. Para cerrar, ¿qué nos podría comentar, algo sustantivo para que las personas que nos escuchan se les quede? Ok, bueno, pues recuerden ejercitar sus derechos. Una persona que no habla, pues es una persona que no va a disfrutar de estos beneficios. Los derechos existen, están en la Constitución, están en tratados internacionales, y tratados internacionales no solamente hay uno, hay varios. También hay algunas reglas dispersas por ahí dentro de leyes secundarias que también protegen a las personas con discapacidad. Más adelante, si me lo permiten, podemos hacer un video en donde yo les explique cuál es toda esta normativa y que les explique también ley por ley de qué habla cada una. Y bajo casos prácticos decirles, ¿sabes qué? Si sufres de este problema, pues entonces puedes acudir a esta institución y tendrías que utilizar esta ley, para que ustedes también sepan en dónde tienen que buscar. Verdaderamente lo que es interpretar la ley es que le entiendan a la ley. Probablemente si ustedes revisan la ley, la leen, no la van a entender, pero si empezamos a hablar de estos temas, ya le van a entender, y entonces ahora sí van a saber cómo utilizar estas herramientas, ante qué autoridades, para poder reclamar sus derechos. Sabemos que podemos acudir ante la Comisión Estatal, incluso hasta la Comisión Interamericana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero lo que yo más recomiendo es que acudan directamente a lo que serían los juzgados de distrito para promover un amparo indirecto en contra de alguna violación a sus derechos humanos o sus garantías constitucionales, porque estos pertenecen a un sistema judicial y las resoluciones judiciales son obligatorias. Y si las autoridades o algunas personas particulares con calidad de autoridad responsable no lo quieren cumplir, entonces hay medios de apremio para poder obligar a que estas determinaciones se cumplan. No están solos. Entiendo que a veces las malas experiencias con algunas instituciones nos pueden hacer pensar que en realidad sí lo estamos, pero todo es que sigamos accionando, y si en un lugar no nos escuchan, vamos a otro y a otro y a otro, y siempre va a haber una instancia que sí nos escuche. Recuerden, persona, de latín personare, significa el que se hace escuchar. Tienen la voz,
tienen el poder para poder acudir ante las autoridades y que una vez que hagamos nuestras peticiones las autoridades nos contesten y que esta contestación vaya en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, no me queda más que decirles que en dado caso, pues bueno, aquí el despacho NIR, Servicios Jurídicos Integrados, podemos atenderlos si es que sufren de alguna violación a sus derechos humanos de personas con discapacidad. Les podemos asesorar, si lo llegan a decidir, a lo mejor que se tenga que tramitar algún juicio, también lo podemos hacer. Pero si tienen al menos alguna duda, acérquense con nosotros y nosotros les resolvemos sus dudas, ¿va? ¿Algún teléfono, maestro, para que se puedan comunicar aquí a su despacho? Sí, bueno, mi número de teléfono es 312-59-373-52 y por ahí también yo cuento con dos compañeros de trabajo. Dentro de ellos se encuentra el licenciado José Antonio Novelo Vallejo. Su número de teléfono es 312-1359-388. Y el número del licenciado Miguel Arellano Regalado, no lo tengo en la mano, pero siempre va a haber alguien que les pueda atender aquí en esta nuestra casa, su casa. Pues gracias, maestro, es un placer como siempre escucharle, digo, en las clases y ahorita aquí de este lado en esta breve entrevista. Quiero agradecerle a nombre de Osbed y de Raúl, que no pudieron acompañarnos. Raúl se fue a Aguascalientes y Osbed por ahí sufrió un accidente, que son compañeros de este programa que hacemos Los Emputados. Pues a nombre de ellos le agradezco, maestro, su tiempo y pues ojalá y le llamen para cualquier asesoría o cualquier situación que requieran. Con muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Va a ver que sí, maestro. Eso quiero.